Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta fue la petición que hizo el rey Salomón ante el ofrecimiento de Dios en la primera lectura de este domingo. Dios quería concederle cuanto quisiera pedir. Habiendo podido solicitar riquezas, salud, poder, territorios o tantos otros bienes, Salomón pidió un corazón sabio y compasivo para discernir. El discernimiento entre el bien y el mal pareciera algo sencillo, pero no lo es. Vivimos en una sociedad en la que los límites entre lo bueno y lo malo se han vuelto cada vez más difusos. Pareciera que el bien y el mal ya no existen como realidades objetivas, sino que dependen del criterio de cada individuo. Lo bueno y lo malo quedan al arbitrio de la persona y, como vivimos en sociedad, para alcanzar acuerdos recurrimos al consenso. Así, los parlamentos y tribunales dictan o aplican leyes y deciden qué es bueno y qué es malo. Y lamentablemente, cuando esa estructura no satisface determinados intereses, muchos recurren a la violencia, legitimándola para imponer aquello que consideran bueno para la vida social. La petición del rey Salomón nos ayuda a comprender una de las grandes enfermedades de nuestra sociedad contemporánea. Hemos perdido la objetividad del bien y el mal. Es decir, lo bueno y lo malo no radican en una persona ni en el consenso de una comunidad, y mucho menos en la imposición de la fuerza o de la violencia. Para los creyentes, el bien y el mal poseen una objetividad que proviene de Dios, porque Él es el sumo bien. Vivimos en una época en la que la verdad de los valores, aquella escala moral que durante siglos parecía evidente porque estaba inscrita en la cultura, ha dejado de parecer obvia. Más aún, para muchos, ha dejado incluso de ser verdadera. Hemos perdido el sentido de la verdad acerca del bien y del mal. Las instituciones que tradicionalmente custodiaban esa verdad atraviesan una profunda crisis o han sido debilitadas. La familia ha ido perdiendo su papel educador. El matrimonio ha quedado sometido a interpretaciones tan amplias que pareciera no poseer ya una identidad claramente definida. El sistema político se encuentra desacreditado. La justicia da la impresión de haber dejado de ser ciega, inclinando su balanza según las coyunturas políticas o económicas. Las instituciones religiosas han quedado reducidas, muchas veces a una presencia social marginal. Y el sistema educativo parece convertirse con frecuencia en rehén de las ideologías del momento. Todo esto no es casual. En buena medida responde a que hemos perdido la objetividad de aquello que está bien y de aquello que está mal. Así, como consecuencia, pareciera que solo nos queda levantar la bandera de la tolerancia como fundamento de la paz social. Una tolerancia que paradójicamente a veces termina siendo la realidad más intolerante de todas, porque en nombre de ella se exige silenciar a todo aquel que no piensa como nosotros. El rey Salomón probablemente intuía este peligro. Por eso no quiso perder la docilidad ni la sabiduría necesarias para discernir entre el bien y el mal. Sabía que ese discernimiento estaba muy por encima de su propio criterio e incluso de la opinión de la mayoría. También comprendía que sus riquezas y su poder podían cegarlo.
nosotros tampoco estamos llamados a decidir qué es bueno y qué es malo, sino a discernir y descubrir aquello que ya es bueno y aquello que ya es malo en sí mismo. Por eso Dios es indispensable. Él, origen de todo, creó todas las cosas buenas. Es también la fuente de la sabiduría para discernir el bien y el mal. El Evangelio nos regala dos parábolas muy conocidas: la del tesoro escondido en el campo y la de la perla de gran valor. Tanto el tesoro como la perla son encontrados de manera inesperada. El primero por un campesino que jamás lo habría imaginado. La segunda por un comerciante experto que dedicaba su vida precisamente a buscar perlas valiosas. En estos dos personajes se representan dos tipos de personas. El campesino simboliza a quien no lleva una vida de fe o solo se acerca esporádicamente a la iglesia. El comerciante representa a quien ha vivido siempre la fe, quizás desde una familia cristiana, procurando permanecer fiel al Evangelio. Sin embargo, ambos encuentran el tesoro y la perla de manera sorpresiva. Así sucede también con Jesús en nuestras vidas. A veces sale a nuestro encuentro por medio de una enfermedad, del fallecimiento de un ser querido, de un accidente, del asombro ante la belleza de la creación, del enamoramiento, de una Eucaristía, de la predicación de un sacerdote, de la visita a un necesitado, a un pobre, de la conversación con un buen amigo o de tantas otras maneras. Dios siempre encuentra caminos para sorprendernos. ¿Qué hicieron el campesino y el comerciante? Llenos de alegría, vendieron todo cuanto tenían para comprar el campo con el tesoro o adquirir la perla preciosa. Si discernir entre el bien y el mal ya es difícil, mucho más complejo resulta discernir entre lo bueno y lo mejor. Eso fue precisamente lo que hicieron aquellos dos hombres. Impulsados por la alegría, dejaron todo para quedarse con lo mejor. La alegría del encuentro con Cristo y con su Evangelio es el gran motor de la existencia cristiana. El gozo de saberse amados por Dios, que sale inesperadamente a nuestro encuentro, ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad. El cristianismo no es la religión de los tristes y mucho menos de los amargados. Eso es una caricatura de nuestra fe. El cristianismo es la fe de la alegría, es la fe de la esperanza, es la fe de quien salta de gozo y precisamente por ese gozo es capaz de dejarlo todo para adquirir el único tesoro y la única perla que verdaderamente valen la pena: Jesucristo. Pidamos entonces en este domingo el don del discernimiento. Roguemos a Dios, como lo hizo el rey Salomón, que nos conceda comprender que el bien y el mal no dependen de nuestros criterios personales. Imploremos un corazón compasivo, lleno de sabiduría, necesaria para discernir con rectitud. Lo bueno y lo malo se descubren a la luz de Dios y no únicamente a partir de nuestras ideas. Estas pueden ayudar ciertamente, pero siempre en su justa medida. Clamemos al buen Jesús, que ha salido de manera inesperada al encuentro de cada uno de nosotros a lo largo de la historia, para que nos conceda no solo el discernimiento entre el bien y el mal, sino también la capacidad de elegir siempre lo mejor. Que llenos de alegría sepamos escogerlo siempre a Él, a Jesús, nuestro Señor. Amén.